Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Físico-Química Farmacéutica. El día de hoy vamos a aprender todo en cuanto a lo conceptual de las cuatro leyes de la termodinámica. Vamos a ver las tres leyes de la termodinámica más la I cero de la termodinámica. Precisamente nos vamos a estar enfocando más en lo que sería entender la parte conceptual, qué es lo que nos quiere dar a entender cada una de ellas. No vamos a entrar tanto dentro de los números haciendo ejemplos sobre cada una de ellas, sino más en qué es lo que representa, cuál es el concepto importante que tenemos que tener en cuenta de cada una de ellas, para que cuando avancemos a los siguientes temas, donde ya empezamos a trabajar más con problemas referente a cada una de las leyes de la termodinámica, ahora sí tengamos esa base conceptual bien planteada y ya lo único que tengamos que manejar serían los DPX de manera adecuada. Entonces, permíteme presentar en pantalla completa. Ahora, muchas veces cuando nosotros tenemos leyes o, por ejemplo, tenemos cualquier concepto el cual viene ordenado, podemos pensar de manera errónea que vienen de manera cronológica, que fue primero creado en la ley cero, luego la ley uno, 2 y 3. En el caso de las leyes de la termodinámica no es necesariamente así. En este caso, las leyes de la termodinámica fueron propuestas, en un inicio la primera de ellas fue propuesta es la segunda ley, sin embargo simplemente se postuló el concepto, ya después fueron ordenadas con respecto a qué es lo que representaba cada una de ellas, pero que no nos engañe que por ejemplo una se llame primera ley, la otra segunda y la otra tercera, porque no necesariamente cronológicamente fue así. La primera de ellas en ser postuladas fue en 1824 por Sir Carnot. Ahora nos voy a poner un poco en contexto de qué estaba pasando en la humanidad o qué era lo que estaba, cuál era la necesidad que teníamos en ese momento. Ya se estaban descubriendo, gracias a los experimentos que se estaban haciendo con calor, sobre todo con gases y calor, que cuando tú calientas o tú tienes una máquina en la cual produce calor y tú tienes un gas, como por ejemplo el aire que está dentro de ella, podemos ver cómo esto se expande y tiene la capacidad de generar movimiento o de expandirse y empujar las paredes del recipiente en el cual está. Y es a base de este descubrimiento que surge la necesidad de pensar, podemos utilizar y domesticar el calor, domesticar esta fuerza invisible que no podemos ver, pero que sí podemos aprovechar para poder hacer uso de ella? Y la respuesta es que sí, y vamos a ver cómo es que se llegaron a máquinas superiores, las cuales son capaces de aprovechar ese calor. Pero bueno, primero, la segunda ley fue propuesta por Sadi Carnot en 1824 y 26 años después, dos científicos, Rudolf Clausius y Wilhelm Thomson, el también llamado Lord Kelvin, el cual propuso la escala, la escala de temperatura Kelvin, en 1850 propusieron la primera ley, o también conocida de otra manera como la ley de la conservación de la energía. ¿Ok? Ahora, después, entre 1906 y 1912 se concretó la tercera ley de la termodinámica, la cual nos habla de cuál es el cero absoluto el cual podemos alcanzar. Y por último, la ley cero de la termodinámica fue propuesta por Ralph Fowler en 1931. Y esta es la primera con la que vamos a empezar, porque aunque fue la última en ser propuesta, es en esencia la primera con la que tenemos que entender bien, porque es la que nos permite tener termostatos, tener termómetros con los cuales nosotros podemos medir la temperatura de los cuerpos, ya que es esa temperatura la que vamos a utilizar como una medida súper importante para poder entender el estado del sistema termodinámico que vamos a investigar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos cuerpos o dos sistemas, los cuales vamos a llamarle a uno A y al otro B, los cuales es- están, por ejemplo, a diferentes temperaturas en un primer momento. Por ejemplo, voy a apoyarme de lo que sería una pluma. Digamos que en un primer momento, cuando estamos iniciando todo este experimento, vamos a tener que el sistema A va a estar a 80 grados centígrados y el sistema B va a estar a 100 grados centígrados. Y estos dos no van a estar en contacto entre sí, porque van a tener entre ellos un aislante, el cual va a ser un material el cual va a tener una capacidad calorífica tan alta que va a permitir que pueda absorber el calor y no haya una transferencia entre sistema A y sistema B. Va a haber un aislante entre estos dos. Pero aquí viene un detalle, vamos a tener un tercer sistema, el cual sí va a estar en contacto con A y el sí también va a estar en contacto con B, como podemos ver aquí.
Pero aquí viene también otra parte. Lo que los une, o más bien lo que está entre ellos, no va a ser un aislante, sino que va a ser un conductor, el cual va a permitir que entre A y B pueda haber transferencia de energía e igual entre B y C puede haber transferencia de energía. ¿Ok? Entonces va a haber una transferencia de energía entre esos tres sistemas y el cual va a ser el catalizador, va a ser el sistema C. De manera que cuando la transferencia de energía entre esos tres sistemas se concrete, si bien estos dos no están en contacto, de cierta manera, viéndolo como un todo, van a estar en contacto a través de C, y la temperatura final que van a alcanzar va a ser 90 grados. ¿Ok? En una temperatura final. 90 grados, 90 grados y 90 grados. Este principio es el que nos permite tener cosas como, por ejemplo, un termostato. De manera que, por ejemplo, normalmente yo puedo tener mi termostato, digamos, a temperatura ambiente aquí en mi mano y vamos a simular que, por ejemplo, esta pluma es un termostato. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo quiero medir la temperatura dentro de un refrigerador? Voy a abrir la puerta del refrigerador y si bien este termostato está en un primer momento a 25 grados centígrados, temperatura ambiente, yo lo meto dentro del refrigerador, va a haber una transferencia de calor entre el aire dentro del refrigerador, va a tocar las paredes de de mi termostato, de mi termómetro, y va a bajar su temperatura, de manera que ahora el líquido me puede indicar así a qué temperatura estoy. Es lo mismo y lo que nos permite entender esta ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Que sis- cualquier sistema o cuerpo el cual esté en contacto con esto va a encontrar un equilibrio térmico entre sí, siempre y cuando pueda haber una transferencia de energía entre ellos, ¿vale? Entonces, ahora, la primera ley de la termodinámica, o la que conocemos como la ley de la conservación de la energía, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, también viene una cosa muy importante y un aporte muy importante, y es que para poder nosotros crear trabajo o utilizar la energía, es necesario poder utilizar fuentes que ya puedan producir energía para que nosotros las podamos aprovechar y a base de eso producir trabajo. ¿De qué manera? Y es aquí donde viene el primer concepto de una de las máquinas. Bueno, no es una máquina sencilla, es una máquina con la que empezamos a nosotros a obtener lo que es la revolución industrial, en la que imaginen que tenemos una fuente de calor de este lado. Permítanme cambiar al puntero láser. Tenemos una fuente de calor de este lado y dentro vamos a tener un líquido como puede ser agua, el cual va a poder rebullir. ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar que se genere vapor de agua, el cual va a intentar escapar, va a intentar llenar todo el recipiente en el cual está, y eso va a permitir que se genere una fuerza que va a empujar este pistón para buscar una salida. Y una vez que encuentre la salida, va a escapar de nuestro sistema. Ahora, todo esto nos va a permitir una cosa muy interesante, y es que si adaptamos esto a una máquina más compleja, como puede ser un tren, en la cual vamos a tener justamente esta cámara donde se va a estar quemando constantemente carbón para calentar agua y que ese vapor empuje un pistón, el cual va a permitir el movimiento justamente de las ruedas, y también obviamente tiene que haber una salida de vapor para que constantemente se esté haciendo este movimiento. Entonces, a partir de estos conceptos básicos, como puede ser el calor y el trabajo, vamos a poder nosotros aprovecharlo y generar movimiento. Pero también va a venir un concepto muy interesante y necesario, que es justamente con el que vamos a trabajar más adelante para los problemas, que es la energía interna. ¿Y qué es la energía interna? De manera general, como una definición formal, la energía interna es en esencia la suma de todas las energías cinéticas o energía de movimiento y la energía potencial, es decir, la energía que podemos tener en reposo de todas las moléculas o átomos dentro de un sistema, incluyendo también que va a haber vibración, rotación y traslaciones, es decir, los movimientos propios de las moléculas y de los átomos, y además la energía de enlace intermolecular. Ahora, ¿qué es lo que quiero que se queden de esto? Que es justamente la primera parte, que la energía interna es la suma de la energía tanto de movimiento como en reposo de todas las moléculas, de todos los elementos que forman
un sistema. Es decir, si tenemos un globo y dentro de ese globo tenemos, por ejemplo, helio, la suma de la energía cinética y potencial de todas y cada una de esas moleculitas de helio es la energía potencial. Ahora, ¿cuál es la fórmula general con la que representamos la energía interna? Primero, energía interna va a ser representado por delta, que delta recordemos que es la diferencia y sobre todo esto nos sirve cuando sabemos que tenemos dos estados, estado uno o estado inicial y estado 2 o estado final y U, que esto va a representar energía interna. Ahora, va a ser la diferencia, es decir, la resta entre la diferencia del calor menos la diferencia del trabajo realizado dentro de un sistema. Y también quiero que tengamos una idea general de qué es lo que pasa si la energía interna es positiva o es negativa. Cuando la energía interna es positiva, significa que el sistema, digamos, el globo, que muchas veces representamos como sistema, un sistema elástico, está recibiendo calor o está recibiendo trabajo, es decir, está absorbiendo por parte de sus alrededores ese calor o trabajo, la energía interna dentro del sistema va a ser positiva porque la está recibiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si el sistema, digamos, es el que está realizando el trabajo, es decir, como en los sistemas que vimos, como las máquinas en las cuales calentamos agua y todo ese movimiento del vapor de agua va a generar que se mueva un pistón, ahí el sistema es el que está realizando el trabajo, porque el trabajo es el movimiento del pistón. ¿Y cómo va a ser el signo de la energía interna en este caso? Va a ser un signo negativo, porque ahora el sistema es el que tiene un déficit, es el que está perdiendo, está, digamos, perdiendo parte de su dinero, que en este caso es la energía interna, y a cambio está generando un trabajo, ¿vale? Entonces, ahora también hay que dar en cuenta cuáles van a ser las unidades con las que vamos a representar esto, tanto para energía interna, trabajo y calor. Vamos a utilizar las unidades de Joule, las unidades que representan trabajo, pero también vamos a poder utilizarlas para estas otras dos, ¿vale? Ahora, ¿qué nos habla la segunda ley de la termodinámica? Y aquí tengo que ser muy claro en que vamos a tener dos formas de hablar sobre ella. Porque una es la forma general, que cualquier persona que tenga un poco entendimiento de lo que es entropía puede decirles que la entropía es una medida del desorden de un sistema. Pero ¿qué realmente significa esto? Y ahorita vamos a ir más a ello. Primero, veamos cuál es lo que nos dice la segunda ley, luego lo que ya les dije la definición general, que es la entropía es el grado de desorden de un sistema, y después vamos a pasar a una visión más estadística sobre esto para poder entender de una manera real realmente qué significa la entropía. Ahora, la segunda ley nos dice que la cantidad de entropía en el universo tiende siempre a incrementar en cualquier proceso natural, de manera que la conversión de energía, o es decir, cualquier proceso, haya menor eficiencia. Y también, obviamente, eso también va a implicar que siempre se va a perder un poco de la eficiencia del calor, que si nosotros pagamos $10 de energía eléctrica, también va a haber una parte, digamos, vamos a tener una eficiencia menor, puede ser el 9.5, 99.5, 99.9, pero siempre vamos a perder una pequeña parte porque va a haber una parte que se va a disipar en forma de calor o fricción. Ahora, también otra cosa muy importante que nos dice la segunda ley es que el calor siempre va a fluir de manera espontánea de lo caliente a lo frío y nunca al revés, haciendo que sí, muchos procesos sean irreversibles. No voy a decir que todos los procesos sean irreversibles porque sí hay procesos reversibles en segundo, pero siempre va a haber cierto grado de irreversibilidad en los procesos. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo esto de una manera más sencilla? ¿Qué es lo que pasa si nosotros ponemos cubos de hielo en un vaso con agua? Vamos a ver lo que ocurre en la izquierda, que vamos a ver cómo es, aunque este estado de agua con hielo tiene la misma energía que, por ejemplo, agua sola, digamos, una vez que el estado inicial y el estado final van a tener la misma energía, el proceso siempre va a transferir la energía del cuerpo que tenga una mayor temperatura al que tenga una menor temperatura, es decir, siempre va a pasar calor del agua al hielo y va a generar que haya esta fusión del hielo para que se convierta únicamente en agua. Y nunca vamos a ver que este proceso pase de manera contraria, es decir, que nosotros nada más pongamos un vaso de agua y de manera espontánea cambia a ser hielo, como podemos ver
en la presentación de la derecha, que puedo adelantarles de una vez, es simplemente una cámara puesta en revés. Entonces, nosotros vamos a ver cómo siempre pasamos de ese estado donde tenemos un cuerpo caliente y un cuerpo frío, y siempre va a haber ese flujo de energía de más a menos. Y como podemos entenderlo normalmente, digamos, en ejemplos, digamos, un poco más sencillos, es que la entropía puede entenderse como lo que sería nuestra habitación. Digamos, vamos a estar en un estado inicial, donde nuestra habitación siempre está, digamos, ordenada porque, digamos, así es como la recibimos. Tal cual llegar al lugar, recibimos una habitación y está ordenada. Digamos, tiene toda la información y todas las cosas están en un orden. Y de manera espontánea, con el uso de los días, con el pasar de los días, vamos haciendo cosas, haciendo tarea, comiendo o haciendo cualquier otra actividad, va a tender a haber una reacción espontánea, la cual va a hacer que nuestra habitación sea un poco un desastre, que haya caos dentro de la misma. Y eso va a ocurrir sin necesidad de prácticamente ninguna energía que requiera y vaya a ser la nada. Ahora, si nosotros creemos lo contrario, es decir, pasar de esta habitación desordenada, de todo ese caos, a una habitación ordenada, va a requerir de nuestra energía, que nosotros pongamos energía constante para poder poner las cosas que nada más de repente apareció un calcetín en aquella esquina. Bueno, va a requerir la energía de que nosotros vayamos, hemos dicho calcetín, y lo pongamos en el cesto de ropa sucia o en el cesto de ropa limpia, donde sea su lugar. Y esa es una forma, digamos, más general y un poco burda de entender la entropía, de que siempre el sistema en general va a llevarnos al caos. Y si bien esto puede ayudarnos a entender que sí, la entropía de cierta manera puede llegar a representar cómo pasamos a tener un poco más de caos, ¿a qué se refiere con ese caos o desorden? Ahora, aquí es donde quiero que pongamos atención a lo que sería esta definición que es un poco más estadística. Y es aquí donde también, aparte de Sadi Carnot, también quiero hacer un shout out a la aportación de Boltzmann, cual fue un científico el cual en vida propuso esta, in- intentó basar sus ideas de mecánica estadística y apoyar a la termodinámica, de dar esta definición, la cual nos dice que la entropía no es más que la medida del número de microestados específicos que son coherentes en un estado macroscópico de un sistema. Ahora, sé que ahorita suena como a chino, pero vamos a pasar a entender de una manera más básica cómo es que la estadística nos puede ayudar, cómo es que de una habitación ordenada siempre vamos a pasar a una habitación más desordenada, y cómo es que la probabilidad explica esto. No es que simplemente hay una fuerza en el universo que haga que siempre pasemos de un estado a otro sin importar qué y siempre todo tienda a un caos. No, hay probabilidad y estadística detrás que explican cómo es que esto pasa, cómo es que es más probable, ¿vale? Entonces, quiero que imaginen un sistema muy sencillo, una caja en la cual vamos a tener una barrera justo a la mitad, y de un lado yo voy a colocar un gas, como lo podemos ver aquí. Entonces, de este lado tengo todo el gas concentrado, un mol de gas completo, y de este lado no tengo nada, tengo completo vacío. Porque hago una bomba de vacío y extraje todo el aire posible. ¿Qué es lo que va a suceder si yo tomo esta barrera y la retiro? Espero que todos esos casos me puedan responder en su mente, pues que lo más probable es que el gas se expanda y ocupe toda la caja. Porque sí, de manera general es lo que vemos, pero ¿acaso hay alguna fuerza intrínseca o extraña del universo que haga que esto pase, que esto se empuje de aquí y esté en todos lados? No necesariamente. Hay, si nada más viéramos en posibles estados imaginarios, tenemos la probabilidad de que todo el gas pueda quedarse en el lado izquierdo, todo el gas en el lado derecho, o que se expanda por toda la caja. Y lo más probable es que se expanda por toda la caja. La propia experiencia nos dice eso, pero ¿cómo es que sucede? ¿Y cómo es que la estadística nos puede ayudar para explicar esto? Ahora, quiero que piensen, empezamos a pensar de manera general, la probabilidad siempre la empezamos a ver con dados. Ahora, voy a tomar un dado. Es más, no tengo un dado aquí en la mano, pero como una representación voy a usar este cubo de Rubik. Tiene 6 caras porque es un cubo. Cada una de las caras en un dado va a tener un valor.
En este caso aquí tenemos representadas todas las caras, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 caras probables. ¿Y cómo se mide la probabilidad de los eventos que nosotros consideramos exitosos? Ponemos el número, digamos, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo obtenga un 1 en, en un dado, tengo que poner cuántas veces puedo tener ese dato exitoso, en este caso una vez, y lo tengo que dividir entre todos los casos probables, no solo del que me interesa, sino de todos los que son probables. En este caso son 6. Y la probabilidad de que me salga uno va a ser un sexto. Ahora, en este caso creo que la idea es sencilla, pero ¿qué pasa si lo complicamos un poquito más? Como hace un momento que teníamos dos casos probables, vamos a tener ahora dos dados. Y también voy a cambiar un poco la pregunta. No quiero saber en específico si en el dado uno me va a salir, en este caso 2 y en el dado 2 me va a salir 4. No, la pregunta ahora va a ser la suma. Quiero que ¿cuántos eventos tengo probables de que la suma de que el dado uno más el dado 2 me dan un valor en específico? El valor más simple que yo puedo obtener es 2. Me tiene que salir un valor de uno en el dado uno y de uno en el dado 2. Pero también voy a hacer lo mismo para todos los casos probables. Por ejemplo, para que me dé 3, ¿cuántas diferentes combinaciones de los dados yo puedo tener? Y aquí los invito a que si tienen dos dados en casa de algún juego de mesa, intenten hacer la prueba, hagan 10 tiradas y cuenten cuánto les sale de la suma, por ejemplo, y cuántos posibles escenarios tienen. Por ejemplo, para obtener la suma 3, es decir, que en uno puedo tener uno y en el otro 2 o en el uno, en el dado uno tenga el valor de 2 y en el dado 2 tenga el valor de uno, tengo nada más dos casos posibles. Y si yo cuantifico todas las posibles sumas y los casos probables, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la suma que va a tener mayor cantidad de casos probables? En este caso, que tenemos con dos dados, va a ser la suma 7. Ahora, vamos a ponerle número a estas cosas. La suma 7 vamos a llamarle estado inespecífico. ¿Y por qué inespecífico? Porque si yo te digo, ok, ¿cuántas combinaciones diferentes puede haber para que la suma de estas dos me dé 7? Bueno, pues como yo nomás te estoy preguntando, quiero que me digas cuántas combinaciones diferentes. Hay muchas combinaciones y todas estas pueden, como son diferentes, ese va a ser el estado inespecífico. Y ahora, ya, ¿cuáles van a ser los estados específicos? Van a ser estos. Tenemos todas las posibles combinaciones de estos dos dados que yo puedo tener que, sumando, me den 7. ¿Vale? Entonces, estos son los estados inespecíficos y estos los específicos, los que yo sí sé cómo están colocados. Ahora, ya vamos a poder entender un poquito más la definición. Entropía es la medida de cuántos estados específicos, es decir, estos son coherentes con un estado macroscópico inespecífico dentro de un sistema. Ahora, quiero dejar ese ejemplo de los dados un poco de lado y regresar a mi idea original que teníamos con una caja con gases. Yo originalmente les decía que tenemos algo así, en el cual tenemos una caja, tenemos una barrera y si yo quito la barrera, ¿cómo se pueden ordenar de manera diferente las moléculas de gas? Ahora vamos a hacer un cambio, ya no voy a tener nada más un gas. Ahora voy a tener cuatro partículas de gas en específico y las vamos a representar con cuatro colores diferentes para poder diferenciarlas. ¿Cuántos casos probables hay de que las cuatro partículas de gas estén al lado izquierdo? Pues como el propio planteamiento lo dice, solo hay un caso posible, que las cuatro estén del lado izquierdo. Solo hay una combinatoria. Ahora, ¿qué probabilidad o cuántos eventos inespecíficos, no, perdón, cuántos estados específicos hay de que hayan todas las moléculas de gas del lado derecho? Igualmente, hay solamente un estado específico el cual me puede representar eso, ¿no? Ahora, de quisiéramos representar qué probabilidad hay o cuántos estados específicos hay si quisiéramos saber que haya tres de un lado y uno solo del otro lado, por ejemplo, tres del lado izquierdo y uno solo del lado derecho, pues en este caso hay cuatro combinaciones diferentes, las cuales corresponden a esta idea que yo estoy representando, ¿no? Y por último, ¿qué probabilidad hay de que haya dos y dos de cada lado?
Pues en este caso voy a tener uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tener 6 posibles combinaciones diferentes, es decir, de momento, solamente considerando esto con cuatro partículas diferentes, el estado más probable es que todas estén alrededor de toda la caja y que estén por igual en cada uno de los lados. Y es que esto mismo es lo que nos representa la entropía, que entre más moléculas y más complejo es un sistema, por ejemplo, más moléculas tengamos, por ejemplo, hablemos que si tenemos un mol de sustancia, van a ser 6 por 10 a la 23 moléculas de dicho gas, vamos a tener más estados y el más probable es en el que tenemos menos información, si se dan cuenta. Si nosotros tenemos el primer caso en el cual decimos, yo estoy seguro que toda la información, es decir, que las cuatro partículas que yo tengo están de este lado. Es decir, este es el estado en el que yo más información tengo. Pero ¿qué es lo que pasa en este, en el que todo está disperso? Vamos a tener menos información. Yo te puedo decir que estoy prácticamente seguro que están por todos lados, pero ¿dónde están? No estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque en este estado inespecífico en el cual tenemos más probabilidades, yo tengo menos información de dónde están colocados todos y cada uno de las partículas. Es decir, siempre va a ser más probable que tengamos un estado en el que tenemos menos información. Y es esto realmente a lo que se refieren con desorden, porque no es que esté desordenado per se, es que el estado más probable es que haya una aleatoriedad en los datos la cual yo no voy a poder controlar. Y al no poder controlar ni conocer, le voy a llamar caos. Siempre va a haber esa tendencia al caos o, en vez de caos, a la pérdida de la información. ¿Vale? Entonces, espero que ya de esta manera nos quede un poco más claro qué es la entropía. Y por último, tenemos la tercera ley de la termodinámica y la última. La tercera ley es la que nos habla de que, y lo veíamos desde cuando se estableció la, la escala Celsius de temperatura, que hay un cero absoluto. Pero no solamente que sea la interpolación de esa escala, sino también aquí representan otra cosa, y es que si nosotros tuviéramos un cristal perfecto, y por un cristal perfecto, imaginemos un sólido el cual está perfectamente ordenado. Y por ejemplo aquí, aunque ustedes todavía no conocen tanto de cristalografía, lo van a aprender más adelante, un cristal es un estado sólido el cual sus moléculas están ordenadas de una manera perfecta, digamos, en un arreglo perfecto de que, por ejemplo, si tomamos como referencia el modelo cúbico, que todos y cada uno de sus ángulos sean de 90 grados, formando justamente un cubo. La entropía que va a tener ese cristal, si estamos en la temperatura del cero absoluto, va a ser justamente de cero, cero de entropía y cero de temperatura. Pero proponen que si eso existiera, la entropía sería cero. Pero también postulan lo siguiente, y es que es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos físicos. Lo que importa que no importa qué tanto nosotros queramos tanto bajar la temperatura y además ordenar lo más posible cualquier cantidad de sustancias, siempre va a ser imposible hacerlo porque siempre va a haber un límite al cual podemos llegar, pero nunca alcanzar, o podemos acercarnos, pero nunca alcanzar, nunca vamos a poder llegar al cero absoluto ni a la entropía. Al menos es lo que nos ha demostrado de manera física la experimentación. ¿Vale? Ahora también, como un pequeño gag, quería darles aquí nada más una pequeña imagen de lo que serían representaciones reales, es decir, vista al microscopio de cómo se ven los cristales, cristales que después crecen más y más y más, y quedan cristales como los cuarzos que ven en las tiendas de piedritas o de historia. Bueno, pues así se ven cuando apenas se están cultivando, apenas estamos haciendo la cristalización, se ven de esta manera y podemos ver varias representaciones de diferentes formas geométricas en las cuales se pueden arreglar y crecer los cuarzos, ¿vale? Entonces, también aquí les tenía una fotografía en la cual podemos observar la nebulosa Boomerang, el cual es el objeto natural estelar que tiene la menor temperatura que hemos podido observar, que es 1 grado Kelvin o menos 262,15 grados Celsius. Es el objeto más frío que hemos podido observar, al menos de momento. Y ya, para finalizar, como una pequeña recapitulación, vamos a ver qué es lo que podemos o qué es lo que podemos aprender de cada una. De la ley cero aprendimos que hay un equilibrio térmico
entre los cuerpos y que siempre que uno pueda ver transferencia de energía entre uno y otro, estos dos cuerpos van a tener un equilibrio. Ahora, en la primera ley aprendimos que existe una ley de la conservación de la energía, es decir, que la energía nunca se va a perder o ganar, solamente se va a transformar, no se va a crear ni tampoco a desaparecer, solamente a transformar. La segunda ley fue la que aprendimos que era lo que significaba la entropía. Y por último, en la tercera ley, aprendimos que existe un cero absoluto al que podemos llegar y en ese cero, o bueno, al cual no podemos llegar. Y si hubiera un sólido cristalino, el cual está a temperatura cero, también la entropía de ese mismo también sería cero. Entonces, espero que hayamos aprendido mucho el día de hoy. Cualquier duda que tengan pueden dejarme en los comentarios, pueden mandármela por correo y si no, pues nos vemos en la siguiente clase. Les agradezco mucho su atención. Les deseo un excelente día. Un momentito. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.